No sé si a alguien más le pasa o esto es normal, pero empecé a notarlo relativamente hace poco. Me autodiagnostiqué. No sé cómo se llama todavía, pero algo tengo. Hice lo mismo que hace un psicólogo, nada más que sin matrícula y con mucho tiempo libre. Como que tengo una obsesión con las axilas, con registrar todo. Bueno, no es tan una obsesión, lo controlo bastante. Hay veces que ni lo hago, así que sí lo controlo. Sí lo controlo. Me di cuenta que llevo un registro de películas y series que veo y el puntaje que les di. Tengo los libros que leí, que quiero leer a mano porque necesito saber la cantidad que abarca. Guardo cartas, tickets, entradas de cine, por ejemplo, recontra. Voy registrando desde el 2021, creo, con fotos y videos, cosas que pasan. Hace ya un año y medio que vengo escribiendo mi día a día en un estilo diario o algo así, no me juzguen, por favor. La música me chupa un huevo. Raro, porque escucho demasiado. Y vos me podrás decir, qué virgen de mí. Y tendrías toda la razón. Pero sospecho que va más allá de la cursilería de guardar momentos. Creo que en parte está ligado a procrastinar, sinceramente. Porque registrar te hace más consciente de las cosas que hiciste o no hiciste en un tiempo determinado. Demasiado consciente. Mira, ya estamos en diciembre y te leíste solamente 2 libros de los 17 que te habías propuesto en el año. Por Dios, qué inútil que sos. Bueno, dale, decúbito lateral izquierdo, posición fetal y pozo depresivo. El deseo de tener todo registrado obviamente nace del caos, no del quiero tener todo ordenado. No te mientas. La gorra de mierda. Tengo gorra porque estoy grabando bajo el sol. Existen términos que nacieron para explicar esta enfermedad como el autoseguimiento o el yo cuantificado, que en pocas palabras sería convertir tu vida entera en algo manipulable, anotando todo tipo de datos relevantes para... qué sé yo, para... Acá dice... desarrollo personal. ¿Y qué datos se anotan? Salud física, bienestar mental, emocional, finanzas, tiempo, hábitos y metas. O goles en inglés. Igual restaría que cuando te mueras te salgan las stats de tu vida. Por ejemplo, cuántos kilómetros caminaste, cuántos escalones subiste a lo largo de tu vida, horas perdidas esperando el colectivo. Deseo bastante de vivir. La gente me suele decir que es muy al pedo ser tan riguroso con las cosas que me pasan en la vida, o que yo busco hacerme mal trayendo cosas del pasado al presente. Pero cuando me dicen eso yo no les digo nada del aliento a mierda. El cerebro ya hace esto, ya registra cosas y te las trae de vuelta cada tanto. Registrar sería más como sacar toda esa información de la cabeza para que... ¿no pese? Por eso es que en psicología clínica escribir y todo eso se usa para tratar la ansiedad, el estrés, todas esas... minudencias. Es transformar algo abstracto en algo físico, en algo que podés ver, en algo que podés observar. Como un embarazo no deseo. Lo malo de esto es que el cerebro empieza a trabajar menos, a recordar peor cuando sabe que algo ya está registrado. Si sabe que una nota, foto o dato existe, entonces a tu cerebro le empieza a chupar un huevo. Total, no tiene que esforzarse, si ya está ahí guardado. El resultado de esto son recuerdos menos vívidos, obviamente. Es como si fuera un logro de un juego. Muy bien, crack, hiciste un mate dentro de un pescado. Puedes seguir con tu vida. No sé por qué no suena. Yo creo que las personas no registran para recordar el pasado, sino para demostrarse algo en el futuro o demostrarle a otros. Bastante pobre tu autoestima. Reemplazan vivir por documentar o no viven directamente. Puro cartel para la foto. También puede ser una respuesta al miedo de no haber vivido lo suficiente y ser irrelevante en el mundo y no dejar huella. Miedo de que la vida sea ordinaria y todo esto funciona como una prueba de existencia. Buscate un problema de verdad. Hay un concepto en psicología que se llama externalización del yo. Cuando sacas parte de tu identidad y la dejas afuera, en listas, en fotos, en notas, bla bla bla. Es la misma idea, es la misma idea de Borges, donde hay una versión tuya que vive las cosas, total, después hay otra versión de vos que las escribe, las puntúa, las organiza. Básicamente, conseguite un trabajo. La hiperactividad registral puede asociarse a la despersonalización leve, donde el sujeto abandona la vivencia directa y adopta una postura observacional metacognitiva, priorizando la estructura narrativa sobre la experiencia encarnada. Entendí encarnada nada. Así que nada, no sé si esto es una enfermedad, un mecanismo de defensa o soy solamente una persona que tiene demasiado tiempo libre y tengo que salir a picar piedra. Hoy no registré nada, creo. Es un avance importante. Este video no pasó.